Hermano, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse una vez más aquí en la página de Reino. Y este va a ser el segundo episodio del podcast que hemos tenido en Reino, llamado El Reino Ahora. Y, interesantemente, hoy está conmigo. En el primer episodio estuvo mi cuñado Joseph Rivera y en este episodio está mi padre, el pastor Luis R. Badillo. Papi. Agradecemos, Luis, la gentileza de invitarme para esta ocasión, así que esperamos el de bendición para todos los hermanos y hermanas que en algún momento de la historia puedan disfrutar de lo que se va a hacer en esta hora. Amén. Así que papi había estado, ¿verdad? Me dio un montón de veces con nosotros en Reino en la pandemia y antes de eso. Y es los últimos 2 años yo creo que Reino he tenido como otra forma de hacer las cosas, más llevar unos videos con unos sources académicos, pero estoy haciendo este podcast que es más como un diálogo y hablar de lo que hemos entendido y creído. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que hace un par de meses atrás como que me ha interesado más y más y más. Y es el tema de yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y es un tema que tanto para papá y para mí en nuestra teología es un tema muy importante. El ver que la salvación es más una forma de vida. Amén. La salvación es más de familia, a un ámbito más individualista, sino una relación más de familia. Así que cuando tú escuchas ese término, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque desde chiquito yo me acuerdo cuando siempre decía que la salvación era individual, yo me acuerdo que tú siempre decías, pero el texto dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tú? Ciertamente en la introducción que tú haces, dice que ahora te llamaba la atención que antes, porque ahora tiene 2 muchachos, tiene una esposa, tiene una casa como tal. Antes pues vivía con papá y mamá y con Génesis, pero ahora Dios te ha dado la oportunidad de tener una familia. Y es fundamental que desde el principio nosotros procuremos que en la casa se fundamente sobre Cristo Jesús, sobre esa roca que podamos levantar. En estos días hablábamos de la Escuela Bíblica de Verano, bloques para la eternidad, donde esa casa que se va construyendo sea sólida en cuanto al fundamento, porque sabemos que si el fundamento es flojo, la casa se viene abajo. Y es fundamental cuando uno tiene familia poder verlo de esa manera, como se supone que se vea, de acuerdo a lo establecido por el Señor, donde Jesucristo sea la cabeza o el fundamento de nuestra casa. Y es algo precioso que uno pueda levantar una casa fundamentada en Cristo y que no solamente sea un decir, porque mucha gente lo utiliza como una muletilla. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y se enfuncha, se le infla el pecho, pero al fin y al cabo es la obediencia en este proceso que hace que ciertamente yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, y tú tocando el tema de que es importante por la familia, y más que tengo ahora a Isaías y a Esdras, ahora veo más lo de el pacto, los niños en el pacto, la familia, todo ha sido en el pacto. Y cuando yo leo la Biblia, y por ejemplo ese texto cuando dice, Pablo le dice a él, cree, no dice, cree y serás salvo tú, no, cree y serás salvo tú y tu casa, dando a entender de que ya nuestra familia, porque una persona crea, más sí, ¿verdad? Es el hombre, porque ahí es cuando vemos, después vamos a entrar un poquito por lo de la narrativa bíblica, pero vemos que siempre cuando el hombre hacía pacto con Dios, la familia era salva. La familia recibía bendición. Aún si lo vemos con Noé, lo vemos con Abraham, pero yo creo que eso es bien interesante, ver personas, ¿verdad?, que aún tienen familia, pero ven a los niños bien diferentes, como tú y yo lo vemos con este texto de yo y mi casa serviremos a Jehová, porque nosotros creemos que los hijos están en el pacto. Amén. Mientras otras personas no creen eso, los dejan a la libre, ¿verdad? No estoy diciendo, pero
pero nosotros hemos creído en eso. Yo creo que, ¿qué tú piensas de eso? ¿Es fuerte eso en la familia? ¿Cómo el hijo cómo tú lo ves? Yo me crié en esa teología, yo crecí en esa teología, entendiendo que la importancia de la familia, la importancia de traer a los niños desde el principio, entre más pequeños mucho mejor, que si están en el vientre de su madre, excelente, para que no se aparten a lo largo y ancho de su caminar, porque de esta manera nosotros podemos lograr que estos niños, luego jóvenes y adultos, puedan ser vencedores de gigantes. Que no se quede solamente con la historia de David y Goliat, sino que ellos mismos puedan experimentar ese poder, esa unción del Espíritu Santo por haber creído desde muy pequeño en Cristo Jesús. A mí me bautizaron siendo un niño. Yo no me acuerdo, no recuerdo porque era muy pequeño, pero mis padres confiaron con el entendimiento que ellos tenían de que yo era parte de un pacto, que al igual que ellos que habían creído en Jesucristo, yo iba a creer que en mi desarrollo iba a ser fundamental esa experiencia con el Cristo crucificado y resucitado. Así que se señala que la familia es la base de toda sociedad. Es fundamental. Si la familia es fortalecida, es nutrida por el poder del Evangelio, van a haber familias poderosas, van a haber familias nutridas en el poder de Dios y van a ser de bendición, no solamente para la pareja, papá y mamá, sino para aquellos que están surgiendo en ese hogar. Por eso es fundamental que no solamente se diga, sino que de alguna manera se anime, se lleve la instrucción para que se haga una realidad, que yo y mi casa serviremos a Jehová, porque en muchas instancias en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, se resalta el valor de la familia y se resalta de esa familia que crece en el temor y en la reverencia de Dios. Sí, y después de hacer una pregunta, pero igual como tú hablas del Antiguo Testamento, que hablando de esto de la familia y de los niños, me va al texto de Noé. Dice que Noé halló gracia ante el Señor, pero ¿con quién hizo Dios pacto? Con Noé. No fue con los hijos. No fue con la familia. No fue con la familia. Fue con él. Y aún así, dice la palabra, que la familia fue salva. Los puso en el arca, pero porque el Señor hizo pacto con el hombre de la casa, con la cabeza ¿verdad? De la casa que se dice. Aún así, la familia recibió esa bendición, recibió esa salvación. Y después lo vemos con Abraham, lo vemos con muchas, ¿verdad? Con muchas de las historias. Y ahora yo me pongo a pensar, y cuando yo leo eso, yo y mi casa serviremos a Jehová, ya yo entiendo lo que estaba ocurriendo. Y Abraham dice, cuando el Señor va a llamar a Abraham, él dice, y lo llamó sabiendo que Abraham iba a instruir a sus hijos y a su familia en el camino de él. O sea, ya el Señor sabía que Abraham le iba a enseñar a su familia. Ya el Señor sabía que iba a escoger a Abraham, y él sabía que porque lo iba a escoger, ya él sabía de que Abraham le iba a enseñar a la familia quién era el Dios que lo había llamado. Y con esto te hago la pregunta que tú dijiste ahí de que ¿verdad? Como habíamos hablado, te bautizaron de niño y que la familia, ¿verdad? El niño ya está en el pacto, hemos hablado de todo esto. ¿Tú te acuerdas cuando tú fuiste salvo? No, no, porque yo siempre he visualizado lo mío como Mateo. El Señor dijo a Mateo, sígueme, y yo seguí. Yo no tengo una fecha de cuándo el Señor entró en mi corazón, porque yo siempre he vivido, he procurado vivir de acuerdo a los postulados del Señor. Que si no somos perfectos, no somos perfectos, pero desde muy pequeño me instruyeron. Por eso la importancia, hermano y hermana que me escucha, padre o madre, de instruir. Y voy más allá, tú mencionabas a Abraham, y por Abraham fue bendecido Lot. Y Lot era familia. No había justicia en Lot, no encontraron ningún justo, pero por causa de Abraham, Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia. Por tal razón, a veces la gente dice, yo tengo la fecha de nacimiento. Yo desde el principio, yo he creído en Cristo. Yo he creído en Cristo, yo creí
que mis padres me bautizaron entendiendo que en un momento dado yo iba a reconocer a Jesucristo. Y en el día a día lo sigo haciendo, amados y amadas. Pero es fundamental la familia. Por eso es que exhortamos, instamos a los padres, a las madres, a los abuelos, a quien sea, a que traiga a los niños a los pies de Cristo, para que esa familia sea bendecida y para que ciertamente en esa familia, ese padre o esa madre, esa familia pueda decir: yo en mi casa serviremos a Jehová, porque es una decisión. Una decisión. Josué se lo dijo: hagan lo que usted entienda, pero por mi parte, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero no es un decir, es un comprometerse, es una obediencia al Señor, a la palabra del Señor, porque es fácil decirlo, es fácil llenarlo la boca con decir: yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿a quién estamos imitando? Josué se puso como que a él lo iban a imitar, porque era el padre de familia, y por tal razón el testimonio que él iba a mostrar a su familia, a sus hijos, iba a provocar que esos muchachos, al igual que él, entendieran y adoraran a un Dios vivo, al Dios Todopoderoso. Y siguiendo esa línea, cuando uno lo visualiza: yo y mi casa serviremos a Jehová, no es un quote para decirlo, no es un texto que lo decimos, nos emocionamos, no. Es un texto que al padre de familia le da trabajo. O sea, lo pone a trabajar. En el sentido de que para muchas personas puede ser raro como lo que voy a decir, pero es así. Cuando tú me hablabas a mí a Génesis, tú no me hablabas como si yo no era un creyente. Tú me hablabas a mí como si ya yo estaba en el pacto. Tú me hablabas a mí como un creyente. Y cuando tú me decías: no, están mal porque nosotros somos cristianos. Tú eres cristiano. A mí tú no me diste, no. Tú me metiste en el pacto. Y eso es lo que veo en la palabra. Aún porque cuando se circuncidaban a los niños, era porque los metían en el pacto. A ellos no le daban la opción, no. Tú eres esto. A ti se te inculca esto. Tú eres de esta familia. Tú tienes esta identidad. Tú estás en el pacto, tú perteneces a la familia de Dios. Y cuando uno ve así, uno habla así a los hijos, ahí esa familia, esos niños van a tener un sentido de identidad en la iglesia, en la familia de la iglesia. Y yo veo ¿verdad? Y esto es por el entendimiento que tenemos de la teología del pacto que hemos tenido nosotros, pero las personas que no tienen este entendimiento, a los hijos no los ven como si estuvieran, como cristianos. No los ven como gente del pacto. Y cuando yo veo eso, digo: pero espérate, pero la Biblia me dice a mí: no. Tus hijos son parte ya del pacto. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo, a los hijos de la familia hay que darle esa identidad de que tú perteneces acá. Y yo creo que eso puede resolver muchos issues. ¿Qué tú crees? No, eso es fundamental. Yo cuando tú estás hablando de los hijos y ese tipo de cosas, yo recuerdo a Ana. Ana hizo un pacto con Dios, hizo un pacto con Jehová. Ella lo entrega al Señor, lo lleva al sacerdote. Ella confía en que ese muchacho va a ser utilizado por Dios. Y lo interesante es que los hijos de Eli eran unos maleantes. Los hijos de Eli, siendo el padre Eli, los hijos no se comportaron a la altura de los hijos de un sacerdote. Pero por otro lado, este niño por el cual Ana clamó fue un hombre de bendición, que dice que ni una letra que él habló caía en el piso, porque Jehová estaba con él. Para que usted vea, Ana creyó, Ana pactó con Dios, se lo puso en las manos del Señor. Y eso es lo que usted tiene que creerle a Dios, amados y amadas. Cuando usted confía, tiene la entereza, la integridad, la verticalidad, que ese muchacho, esa muchacha que usted está levantando, se va a levantar en el poder de Dios.
que si alrededor suyo se está perdiendo el mundo, eso es otra cosa. Es otra cosa. Por eso cuando Josué dice, allá ustedes, pero yo en mi casa, y lo dice un momento de que se está despidiendo del pueblo. Sí. Yo en mi casa, hagan lo que usted quiera, hagan lo que le dé la gana, pero yo en mi casa, luego de decirle cómo Dios pactó con Abraham, cómo Dios lo sacó de un lugar, lo fue llevando, y ahora viendo todas esas maravillas, Él le dice, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ellos se emocionaron. No, porque es una palabra, eso es un pensamiento profundo. Eso es algo poderoso que usted diga. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque no a Juan de los Palotes, es al Dios Todopoderoso. Y ellos se emocionaron. Pero hay que tener la obediencia. Obediencia implica dar instrucción. No es fácil, amados y amadas, contrarrestar las acechanzas del mundo, de la sociedad, del enemigo, lo que usted quiera decir, las tentaciones, las cosas que nos involucramos, pero se puede. Se puede levantar una familia en el poder y la unción del Espíritu Santo. Yes. Y ahí, en esa línea de yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué también lo dice como yo y mis generaciones. Muy bien. No solamente mis hijos, sino los que los han de hijos. venir. Él no le preguntó a los hijos que él tenía si querían ir con él y al Dios que le iban a servir. Él no le preguntó, no. Él dijo, yo y mi casa. Él decidió. Él decidió. Por ello. Él metió a la familia en el pacto. Y yo me acuerdo que hace como un año atrás, yo estaba viendo al pastor Doug Wilson y estaba James White con él hablando, y él dice que la perspectiva de cómo mejorar el mundo, o para que el mundo sea, ¿verdad? Traer el reino a la tierra, lo cambió ahí por el legado de su familia. Él decía, yo me crié pensando que esto iba de mal en peor, así que yo me tiré para atrás, en otras palabras, y Doug Wilson le pregunta a él, ¿tú estás trabajando para tus generaciones? Y el tipo era un pastor y se quedó como que chocando ahí, como que, ¿a qué te refieres? ¿Tú estás trabajando para que tus tataranietos crean en el Dios que tú les sirves? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que tus generaciones le van a creer al Dios que tú les sirves? ¿Tú estás transformando y tú quieres que este mundo sea más cristiano de lo que tú viviste? Y eso a él lo chocó. Y él dice, la iglesia mayormente se le ha olvidado trabajar para las generaciones. Y el pastor le dice a él, por eso yo creo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él terminó diciendo, yo estoy seguro que de aquí a 200 años mis tataranietos seguirán sirviendo a mi mismo Dios. ¿Qué tú crees de esa perspectiva de trabajar para el reino, pero dejar un legado a tu familia de que, ¿sabes? Quizás mis tataranietos se van a acordar de ti. Nosotros estamos aquí porque hubo un hombre que hizo pacto con Dios y después de él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos siguieron el legado. ¿Qué tú crees de...? En el Antiguo Testamento hay una reprimenda en contra del pueblo de Israel porque hubo una generación que se levantó sin conocimiento. Sin conocimiento de Dios. Y ahora que tú hablas de legado, en estos últimos años, los lemas, los temas que ha girado el aniversario o lo que ha girado el programa de la iglesia en nuestra congregación es dejar un legado. Estamos forjando un legado en Cristo. Estamos haciendo la diferencia. Somos la generación que no permitirá que el fuego del Espíritu Santo se apague en esta tierra. Tenemos que dejar huellas. Tenemos que marcar el rumbo a esta sociedad. Porque, amados y amadas, de eso es que se trata. Jesús dio una comisión de cambiar el mundo. Eso nos corresponde a ti, me corresponde a mí. No son los ángeles, somos nosotros, amados y amadas. Y a la medida que nosotros proclamamos, atendemos a la niñez, que esta niñez que se levante en el conocimiento de Cristo. Lamentablemente en los últimos años las escuelas bíblicas de verano han cesado. Ya no se está
atendiendo tanto como se atendía en el pasado, amados y amadas. Yo me criaba, escuela bíblica, domingo, viernes, escuela bíblica de verano. Por lo menos mientras estamos en esta congregación, tenemos viernes, domingo, escuela bíblica de verano, porque es fundamental que esa generación que se va levantando, que es nuestra generación, pueda crecer en el entendimiento que hay un Dios todopoderoso, que Jesucristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia en el ahora, que no tenemos que esperar al más allá. Por tal razón es fundamental que nosotros nos ocupemos de enseñar, de instruir, de llevar ese buen consejo, esa buena instrucción, porque la palabra lo dice claramente y a veces nos llenamos la boca diciéndolo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, yo soy testigo del poder de Dios. Aun cuando soy viejo con 58 años, aún sirvo a Cristo como mejor que en el principio. Me siento gozoso, me siento satisfecho por lo que Dios está haciendo, pero no me recuerdo de lo que pasó en el pasado, porque tenemos que reflejar a esta generación que nos está viendo. Tenemos que reflejar a Cristo, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué va a pasar con esa niñez, esa juventud? ¿Harán lo mismo que hizo el Padre? Ciertamente, si los instruyó, si los educó en el camino de Cristo, le enseñó el camino. ¿Por qué? Porque le mostró un camino mejor, le mostró el camino de seguir al camino de Cristo. Ellos también harán lo mismo. Harán lo mismo, y por tal razón esos familiares nuestros se levantarán en el poder de Dios y harán la diferencia. Que si las cosas se ponen buenas, se ponen malas, lo importante es que este evangelio se siga predicando. El apóstol Pablo lo predicó contra viento y marea. Josué estableció en un momento dado donde parecía que las cosas iban de mal en peor, porque el pueblo parece que ya volvía a coger las costumbres del pasado, de los antepasados de Abraham. Y él dijo: si ustedes quieren servir a otros dioses, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y eso fue fundamental en la vida de Josué, y es fundamental en la vida del ser humano y en la vida de una sociedad. Si usted quiere que la sociedad cambie, refleja a Cristo. Yes. Sí, y lo último, como la última pregunta para ir cejando. Tú y yo lo habíamos hablado y yo le he tocado varias veces, y es que el mundo y la iglesia dejó de ser efectiva, ¿verdad? Se dio a las universidades porque lo que fue Yale, Harvard, todos fueron creados por los cristianos. Se dio la medicina, se dio todo esto cuando dejaron de creer: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando quitaron eso de su mente y empezaron a decir: no, que el nene decida cuando sea grande, que la salvación es individual en ese sentido, que no, si él quiere ir, que vaya, porque la salvación es individual, que allá él, ya yo hice mi trabajo. Cuando se empezó a pensar de esa forma, la iglesia empezó a bajar. El mundo empezó a distorsionarse en ese sentido. Ya no habían niños creyendo en el evangelio porque los padres no les estaban enseñando eso, y cuando se iban a la universidad dejaron de ser cristianos, se iban para otra línea. Y eso es lo que hemos visto, que en las pasadas décadas las universidades que se llenaron de gente inconversa, de impíos, de paganos enseñando. Y ahora está volviendo a resurgir la iglesia metiéndose en las universidades en todo esto, porque ha entendido lo importante de la niñez, lo importante de los niños. ¿Qué tú crees de eso? Yo siempre he pensado que la responsabilidad de la enseñanza sobre Cristo recae en el hogar. No podemos dejarle al gobierno, a la sociedad, al Facebook, a la prensa, nada de esto. Ni al pastor. Ni al pastor. Es la familia. En el hogar, amados y amadas. Y como es en el hogar, de la misma manera que usted se ocupa de que ese muchacho vaya a la escuela pública o privada, que ese muchacho se levante temprano para trabajar, lo indecible, mire, haga lo posible para que ese muchacho juntamente con usted llegue a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque llegará el momento que usted quisiera que venga, pero ya no viene.
Así que hay que instruir, hay que traerlo a la casa del Señor, hay que echar el resto con nuestros hijos para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Que si es difícil porque hay una competencia, se trata de contrarrestar lo que dice el mundo, lo que dice el familiar, lo que dice aquel, lo que dice el otro, pero la palabra instruye, educa al niño en el camino de Dios y cuando llegue a viejo como usted o como yo, no se apartará de él. Pero hay que creerlo, amados y amadas. Hay que creer que esa es la realidad. Usted créalo, no le deje al mundo que instruya a sus niños. Es usted que le corresponde traer a sus hijos a los pies de Cristo. Y si usted tiene la oportunidad de cuidar un nieto como lo tengo yo, como lo he tenido yo le instruyo día tras día. Le leo la palabra, amados y amadas. Y ya está pendiente para leer la palabra y me quiere agarrar el libro, amados y amadas. Una lección pequeña, pero que lleve una enseñanza poderosa. Para que ellos vayan encaminándose, para que le agrade, para que sea miel. ¿La miel es que dice? Miel. La palabra sea miel. A mi paladar. A su paladar. No solamente al suyo, a ese niño. Y que anhele como un M&M, como un dulce, saborear y empaparse de la palabra de Dios. Pero tiene que ser usted, tiene que ser yo. Tenemos que imitar a Cristo para que ellos nos imiten a nosotros. Porque de lo contrario, ¿cuáles van a ser los modelos de nuestros hijos? ¿A quién van a imitar nuestros hijos, amados y amadas? Si los hijos imitan hasta el caminar del padre, hasta la manera de hablar, de comportarse. Así que es fundamental que de hoy en adelante, usted que me está escuchando, que instruya a sus hijos. No le haga caso al mundo. Métale la palabra por boca, lengua y nariz, por donde quiera, amados y amadas, para que ese muchacho pueda ser de bendición, para que ese muchacho pueda bendecir a las otras generaciones que se levantan. Pero usted lo tiene que hacer. Así que ocúpese en la responsabilidad y que si se le llena el pecho si se hincha su pecho, porque dice yo en mi casa serviremos a Jehová, es porque usted lo está haciendo, porque usted lo hizo hasta el final y si usted lo hace, lo alcanzará. Así que no se rinda, no se dé por vencido, no se raje, procure día tras día, yo en mi casa serviremos a Jehová. Sí, y si usted es cristiano, usted ha creído en el Señor y usted es un padre y tiene hijos, mientras sus hijos vivan en su casa, están bajo su pacto y es lo que usted diga. Aunque tenga 21, aunque tenga barba, que tenga bigote, se le haya caído el pelo, si está bajo su techo, amados y amadas, usted tiene autoridad. Y si el muchacho se va, pendiente, le da una llamadita y le habla de Cristo. Que le para la trompa, pero no para la trompa para hacer otras cosas, que pare la trompa, que le saque la lengua, pero usted sigue hablando de Cristo en todo tiempo, porque usted es el Padre, amados y amadas, y la responsabilidad no es del abuelo, no es del vecino, no es del gobierno, es suya, porque Dios se lo ha dado a usted para que usted lo levante en el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que aquí escucharon al pastor Luis Vadillo, el hombre que me enseñó lo que es esto de yo y mi casa serviremos igual desde chiquito yo me acuerdo. Muy bueno. Desde chiquito siempre he tenido eso. ¿Yo lo traje a la casa del Señor o no? Me le voy a decir esto. Yo estuve bajo su pacto hasta que me casé, porque ahí la palabra dice, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y ahí hay un nuevo pacto. Ya yo no estoy en el pacto de ellos, ¿por qué? Porque ya yo tengo un pacto con el Señor. Pero siempre estamos pendientes. Y siempre están pendientes. Y así es. Pero pues antes de que me casara, hasta el último día, yo estuve bajo su pacto, yo estuve bajo su casa y eran sus reglas. Y es así. Y si yo no quería venir, a la mala tenía que venir. Y era así que eso es algo que desde chiquito me acuerdo, y es algo que ahora, mientras más pasa el tiempo y tengo mis niños, más veo eso en la palabra. Yo en mi casa serviremos a Jehová y más veo el pacto, más veo el pacto en la familia, más veo las bendiciones que se dicen, pero también veo más la responsabilidad que cae sobre nosotros. Así que gracias por conectarse, damos gracias al pastor Luis Vadillo por estar con nosotros y nos vemos en la próxima, en el podcast de Reino, el Reino Ahora. Amén. Bendiciones. Igual.